Lo que ven es el funeral de la politóloga rusa asesinada en Moscú. No se sabe todavía quién está detrás de este atentado y lo podrán imaginar, cada cual tiene su propia versión. Rusia ha acusado ya formalmente a los servicios ucranianos, incluso pone nombre y apellidos a una supuesta espía que habría vigilado a la hija de ese ideólogo de Putin que veíamos en esas imágenes durante semanas antes de poner una bomba en su coche. Y Ucrania desliza la posibilidad de que hayan sido los servicios secretos rusos los que hubieran ejecutado a esta mujer para justificar la continuidad de la guerra. Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy también estamos pendientes en Atlántico Noticias. Les vamos a contar el precio de la electricidad que vuelve a dispararse. Por favor, no apaguen sus televisores, pero hoy estamos pagando de media un 34% más que ayer por tener ahora mismo la tele encendida, por poner la lavadora o por tener el cargador del teléfono móvil enchufado. Y el de hoy es el precio más alto de lo que llevamos de verano, pero ojo, porque mañana será el más alto desde marzo. Esa regulación extraordinaria de precio marcado por la excepción ibérica ha ahorrado al conjunto de España 22 millones de euros diarios desde el 15 de junio. Son datos del gobierno, pero la luz está cara, los combustibles están caros, la vida está mucho más cara y no se ve un cambio de tendencia en el horizonte. Eso sí, las medidas de ahorro energético, ya saben, esas luces de los escaparates y los aires acondicionados apagados, entre otras, esas medidas están dando sus frutos. Europa pedía a España alrededor del 7% del ahorro y estamos en torno al 9%. Bueno, pues precisamente ese paquete de medidas deberá ser refrendado por el Congreso de los Diputados mañana miércoles en este reinicio del curso político que, como la Liga de Fútbol, empieza en septiembre. O sea, no empieza en septiembre, sino que empieza en el mes de agosto. De hecho, hoy mismo ya tenemos el primer Consejo de Ministros, Madrid, Palacio de la Moncloa. Adey Sánchez, cuéntanos. Sí, este martes arranca aquí en el Palacio de la Moncloa el primer Consejo de Ministros, después del parón de las vacaciones de verano. Un Consejo de Ministros que ha sacado adelante importantes medidas, como un anteproyecto de ley para crear un Centro Nacional de Salud Pública y que así se pueda dar soluciones ante futuras emergencias sanitarias. También se va a crear una importante ley para declarar como zonas catastróficas aquellas áreas afectadas por los incendios forestales de este verano. Y es que hay que recordar que en España se han calcinado en lo que va de 2022 más de 223.000 hectáreas. Además, la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha dicho aquí en el Palacio de la Moncloa que España ya ha reducido el consumo energético un 9,5%. Frente a ese ahorro del 15%, nuestro país reivindicó las fortalezas que tenemos en política energética, que el ahorro que le correspondía a nuestro país fuera de un 7%. Hemos alcanzado bajar nuestro consumo energético en un 9,5% en estos días de vigencia de este decreto. Bueno, saben que en Atlántico Noticias estamos pendientes de diferentes lugares del mundo, diferentes continentes, pero seguimos en España, donde la sequía, como saben, no da tregua. Como cada martes se actualiza la información sobre el agua embalsada en el territorio peninsular y los indicadores vuelven a bajar otro punto y ya están por debajo incluso del 37% de esa capacidad de agua de los embalses. Las lluvias no han conseguido cambiar la tendencia y mientras, lo habrán notado, sigue apretando el calor, también en Canarias, pero sobre todo en la península, donde 6 comunidades tienen diferentes avisos por temperaturas máximas en este enésimo episodio de calor de altas temperaturas de lo que va de veranos. Este año, además, destaca, por desgracia, otro dato. Las muertes se han reducido. Las muertes que se han producido por ese calor. El Instituto de Salud Carlos III calcula que los fallecimientos en los que influye el calor se han multiplicado por 4 con respecto al año pasado. Ese instituto contabiliza en la primera mitad del año hasta 1.913 personas fallecidas, de las que 1.229 eran mayores de 85 años, pero también perdieron la vida 9 menores de 14 años. Bueno, enseguida profundizamos sobre este tema, pero primero nos vamos a Ucrania porque la guerra continúa siendo el principal foco de atención. Precisamente hoy Ucrania celebra el Día de su bandera. Vean. Durante su discurso, el presidente Zelensky ha asegurado
que esa señera volverá a izarse en las zonas donde ahora están la ocupación rusa. No ha habido muchos festejos en Ucrania, se han prohibido por motivos de seguridad de las calles. Precisamente mañana se cumplirá medio año desde que Rusia lanzó aquel primer ataque. Con la guerra que parece que no avanzar en los frentes, hoy hemos querido escuchar a los que viven en ese país que lleva 6 meses en guerra. Compartir la carretera con tanques del ejército, esquivar las barricadas para entrar en la ciudad o caminar entre edificios convertidos en escombros. A pesar de ello, Arkady no piensa abandonar lo poco que queda de su hogar. Es la realidad que viven muchos ucranianos en diferentes puntos del país, un día a día con miedo a ser bombardeados y ahora también con escasez de agua. Los equipos de emergencia se encargan de filtrar y distribuir este bien preciado desde el río. Por el momento no hay suministro de agua disponible, por eso preparamos estos contenedores, dice el jefe de brigada de emergencia. Як і питне, так і технічне. Воды нет, газа нет, электричество вот у нас в центре есть. No hay agua, no hay gas, no tenemos electricidad, denuncia Nina. Los residentes de Ner Odar viven con otra preocupación. A muy pocos kilómetros se encuentra la mayor planta nuclear de Europa. Los ataques que se han producido en los últimos días en el perímetro de Zaporizhia han reavivado el miedo a un escape radioactivo. Estamos muy preocupados, estamos sentados en un barril de pólvora. Solo quiero paz. ¿Qué más puedo desear?, dice este residente. Las fuerzas prorrusas que controlan la región aseguran que tienen preparado un plan ante posibles fugas. A pesar de todo, estos ciudadanos siguen gritando al mundo que aman su ciudad. Bueno, esto en Ucrania, pero mientras se preguntan cómo están viviendo esta misma guerra al otro lado de la frontera, en Rusia, es difícil saberlo. Toda la información que llega desde allí lo hace controlada por el gobierno. Y eso que llega nos muestra una aparente normalidad. Las calles siguen llenas de personas disfrutando del verano, se siguen celebrando conciertos o espectáculos de pirotecnia. Lo cierto es que muchas empresas, es verdad, extranjeras han abandonado el país, pero los ciudadanos, al menos los que vamos a ver en estas imágenes, difundidas por los medios de comunicación rusos, aseguran que todo sigue igual. Suena la música en esta plaza de Moscú, mientras los niños juegan de fondo e incluso se refrescan en esta fuente ante las altas temperaturas que han superado los 30 grados. Nada ha cambiado, no seguimos lo que sucede con los precios y tampoco las noticias, dice Vasily. Los parques están llenos de flores con los colores más vivos, aquí el agua no escasea. Este grupo de personas recibe clase de baile sin miedo a que suenen las alarmas de emergencia. La gente está bailando, la vida continúa, asegura Igor. Жизнь продолжается. Да, жизнь продолжается, не то чтобы она сильно кардинальная. Связано с тем, что планировала обучаться за границей. Quería estudiar en el extranjero, pero ahora los rusos no tienen la oportunidad, lamenta Angélica. En cambio, sí pueden pasar el verano en los lagos y embalses que se convierten en playas improvisadas. Y para acabar el día, qué mejor que un concierto al aire libre, un espectáculo con el broche final de fuegos artificiales y no bombas interceptadas por el enemigo en el cielo. No ha subido la luz, los precios de la comida son los mismos y el turismo interior es muy tranquilo, una realidad completamente diferente a la que viven a pocos kilómetros de distancia. Bueno, también en Moscú se ha enterrado a Daria Dugina, es la politóloga ultranacionalista e hija también del considerado ideólogo de Putin. Su asesinato ha provocado un aumento de la tensión entre Rusia y Ucrania. Moscú acusa a Kiev de estar detrás del atentado, incluso ha identificado a la sospechosa del crimen, una ciudadana ucraniana que habría huido del país por su frontera con Estonia. La defensa ucraniana no solo niega esto, sino que además insinúa que son los propios servicios secretos rusos los que ejecutaron a Dugina para crear un clima favorable a la invasión. Y en medio de ese cruce de versiones, en Ucrania temen represalias rusas, nuevos bombardeos e incluso la embajada estadounidense, por ejemplo, ha pedido a sus ciudadanos que abandonen el país. También el gobierno de Kiev teme un aumento de los ataques, por eso la capital ucraniana amaneció hoy con más medidas de seguridad. Y una de las consecuencias que ha provocado esta guerra es una crisis energética que abarca prácticamente todo el planeta. Entre los países más afectados está Alemania. Por eso, su canciller, ahí lo están viendo, se ha reunido con el primer ministro de Canadá para cerrar un acuerdo de cooperación energética. Así, Canadá
va a suministrar hidrógeno a Alemania. Olaf Scholz también quiere obtener gas natural líquido del país norteamericano para reemplazar las importaciones del gas ruso. Y Trudeau, por su parte, ha asegurado que va a estudiar fórmulas para exportar ese bien tan preciado en Europa. Y hablando de esta crisis energética, ya lo habrán notado, ya lo habrán escuchado, hoy la luz marca uno de sus récords. Es el récord en lo que va de verano, superando los 365 euros por megavatio hora. Fíjense en esta evolución. Es un 35% más caro con respecto a ayer. Esto ya saben, con la excepción ibérica, marcando ese tope del precio del gas en España y en Portugal. Pero si esto les parece caro, ojo, porque mañana lo será aún más. Se prevé que ese aumento del precio llegue hasta los 436 euros megavatio hora. Eso será la cifra más alta desde el pasado mes de marzo. Bueno, vamos a ir ya a hablar sobre este asunto con Roberto Gómez Calvet, que es profesor de la Universidad Europea de Valencia y también investigador en energía y medio ambiente. Señor Gómez Calvet, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero una aclaración de términos. ¿Bajar la demanda energética es lo mismo que cumplir con esas medidas de ahorro y reducir el consumo del gas? Bueno, pues cada época del año tiene su intensividad en consumo de determinadas fuentes y en estos momentos una parte muy importante del gas se está destinando a la producción de energía eléctrica. Entonces, si nosotros reducimos la demanda de electricidad, pues gastaremos menos energía, menos gas, porque en estos momentos el hueco térmico, esa diferencia que hay entre la nuclear y el resto de fuentes de energía, ese hueco se está cubriendo a más del 90% con gas. Anteriormente era el carbón, pero en estos momentos es gas. Y es una cantidad notable de gas que muy superior a la de otros años, con lo cual todo lo que podamos ahorrar de electricidad se va a traducir en un ahorro de gas. Bien, España, si no me equivoco, importa gas desde Argelia, algunos de nuestros vecinos del sur, también desde Estados Unidos que viene en barco, también desde Rusia, pero ¿es posible un invierno 2022-2023 sin el gas ruso? Bueno, el gas ruso nunca ha sido la principal fuente de suministro, con lo cual sí es posible para España, pero va a ser muy complicado para el resto de Europa. España tiene un suministro muy diversificado. En estos momentos el acumulado anual de Rusia es del orden del 14%, no es mucho, es perfectamente sustituible por otras fuentes y bueno, pues sí es viable. Lo que pasa es que los países del norte de Europa lo tienen muy complicado y van a tener que, pues van a tensionar mucho el mercado porque el gas natural licuado va a ser el rey en este próximo invierno. Y vamos a tener que competir con otros países que están muy necesitados de gas y el precio, pues lo más probable, desgraciadamente, es que se mantenga o que incluso suba. O que siga subiendo. Ahí, bueno, precisamente hablando de Centro Europa y de Alemania, que hemos visto también que Olaf Scholz está desesperado buscando ayuda de otros países, hay una de las medidas que ha propuesto Alemania que es recuperar ese proyecto que había quedado enterrado hace unos años, del MidCat se llama, esa tubería, vamos a llamarla así, o esa autopista de gas que pasaría desde África hacia Europa, pasando precisamente por España y también por Francia. Francia se ha encargado de enfriar un poco esta previsión, diciendo que no puede ser algo a corto plazo. España ha hablado de 8 o 9 meses. ¿Qué supondría eso para España económicamente? Bueno, entendemos que cada país debe realizar sus infraestructuras. Otro tema es que hayan ayudas por parte de la Unión Europea, pero para España pues supondría un desembolso para poder efectuar esa conexión, que no es un gran desembolso comparado con otras inversiones, pero que tiene que venir acompañado también por la voluntad por parte de Francia de continuar con esa carretera de gas, porque si se hace por parte de España pero no se completa por parte de nuestro vecino del piso de arriba, pues entonces será una inversión inútil desde un punto de vista de poder ayudar al resto de Europa. De todas formas, debemos también volver a insistir que España no está pensada para ser un suministrador de gas para Europa. Esa posible autopista podría dar cauce a una cantidad importante de gas, pero que es muy simbólica con respecto a lo que está importando el norte de Europa de Rusia. Con lo cual, bueno, pues ayudaría. Yo creo que es necesaria, que es conveniente, pero no pensemos que va a ser la solución y que va a ser la panacea para que Alemania haya solucionado su problema de dependencia del gas ruso,
porque esa posible autopista a lo mejor podría dar cabida a 9, 10 BCMs, que viene a ser la tercera parte de lo que España consume y una cantidad muy simbólica de lo que pueda necesitar Alemania. Con lo cual, seamos cautos con esas expectativas. Es conveniente que las redes se mallen, que se unan de todos los países. España también tiene una asignatura pendiente y es reforzar la conexión eléctrica con Francia, y deberían negociarse de forma conjunta tanto el refuerzo de la conexión de gas como el refuerzo de la conexión eléctrica, porque ello redundará pues, a tener más estabilidad en nuestra red, en nuestro sistema, y también pues, poder ayudar al norte de Europa en la medida de nuestras capacidades. Tenemos una capacidad importante de plantas de regasificación que doblan nuestra necesidad, pero se pensó para tener más seguridad. Pero, somos el país mejor dotados de plantas de regasificación, pero vuelvo a insistir, no va a ser suficiente para solucionar el problema que tiene Europa, que es muy grande, porque no solo les falta el gas, como a todos, sino que también le faltan infraestructuras adecuadas para poder recibir gas natural licuado de procedencia pues, del resto del mundo. Y hablando de esa procedencia, por ejemplo, sabemos lo que yo decía antes, que España llega a gas de Estados Unidos, también de Rusia, de Argelia, otros países también de África, pero ¿dónde puede haber vamos a decirlo así, un nicho de gas que se pudiese aprovechar por Europa? Olaf Scholz se ha reunido con Trudeau, no sé si tiene Canadá suficiente gas. ¿Dónde podría buscar Europa más gas? Bueno, Europa tiene que buscar, Estados Unidos es un gran exportador, Nigeria, Qatar son grandes exportadores, pero yo creo que el mayor problema va a estar en las infraestructuras, en los buques, para poder recibir todo ese gas. Las plantas de regasificación Alemania está a toda velocidad dotándose de plantas, porque no tenía prácticamente, ya tiene en marcha una capacidad similar al 50% de lo que tiene España y que lo conseguirá en un plazo corto, pero el problema va a estar en encontrar ese proveedor y esas infraestructuras tanto de buques como de puertos de regasificación, porque los buques también son un cuello de botella que no hay muchos disponibles, son unas embarcaciones muy caras de construir, con unos requerimientos muy específicos y que pues están muy preciadas para transportar el gas natural en formato licuado. Y para poder sustituir ese suministro que tenemos tan grande desde Rusia por parte de buques, pues hace falta una gran revolución técnica. Veremos, estaremos pendientes a ver si esa revolución ocurre. Muchas gracias por habernos atendido esta tarde. Gracias a vosotros. Bueno, y cambiamos de tema. La sequía es un problema global, ya lo saben, lo que están viendo ahora mismo en estas imágenes. Voy a separarme para que vean. El lago Poyang es el lago de agua dulce más grande de China. A su izquierda tienen esas imágenes de abril, tenían esas imágenes de abril, y a la derecha las de agosto. Fíjense cómo esa comparación era importante. Había una diferencia muy grande entre una imagen y otra. En tan solo 5 meses ha pasado de 4.000 kilómetros cuadrados a menos de 600, es decir, se ha reducido un 67%, tiene un 67% menos de agua. China se encuentra en alerta roja por calor y se espera que las temperaturas sigan subiendo en el centro del país. Y precisamente como lema, ver lo invisible, el valor del agua, en Estocolmo, aquí están viendo imágenes, se celebra esta semana la Semana Mundial del Agua 2022, conferencias que estarán marcadas sin duda por la sequía. En Suecia se reunirán expertos en la materia que han desarrollado proyectos innovadores para cuantificar, entre otras cosas, la evaporización ambiental. Regiones como África se enfrentan, según UNICEF, a aumentos de mortalidad debido a este problema. Otros continentes como Europa viven el verano más caluroso y más seco del último siglo. Como lo contábamos antes, aquí en España, como cada martes, se actualiza esa información sobre el agua embalsada y los indicadores han bajado un punto. El agua se encuentra embalsada en España al 37% de su capacidad. Retomamos esa entrevista que estamos hablando antes sobre el calor y sobre las muertes que ha producido en nuestro país en este año. Hasta julio, el Instituto Carlos III calculaba que habían fallecido 4 veces más personas por altas temperaturas que en el mismo periodo del año pasado. Nos atiende ya el doctor José Miguel Sanz Anquela. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una pregunta así como muy bruta para empezar, pero yo creo que puede ser interesante. ¿El calor mata? Sí, por supuesto. El calor mata tanto o más que el frío. Estamos más preparados para combatir el frío que para combatir el calor, porque somos unas máquinas metabólicas que continuamente estamos generando calor y necesitamos liberar ese calor. Entonces, cuando la temperatura ambiente
es muy elevada, la humedad relativa también es muy elevada, pues la sudoración, que es el mecanismo que tenemos para poder liberar calor, no funciona, la temperatura de nuestro organismo se eleva, y bueno, puedes llegar a morir por golpe de calor o puedes morir por una enfermedad que tengas de base que se complica con las altas temperaturas. Esta es una de las claves, ¿no? Es una evidencia que claro. El calor mata tanto o más que la COVID. O sea, es así. Esta es una de las claves, la que usted decía, porque mucha gente cuando habla de muertes por calor, cuando oye hablar de muertes por calor, a lo mejor se imagina una muerte quizás fulminante o por un golpe de calor, pero esta es una excepción. Las muertes por calor suelen ocurrir porque efectivamente hay personas mayores o personas con alguna inmunodeprimidas que pueden sufrir problemas precisamente por ese aumento de temperatura, ¿no? Sí, enfermos crónicos, ancianos y niños por debajo de los 4 años. Hasta los 4 años la termorregulación es débil y es más lábil, los mecanismos que tenemos de termorregulación, y somos más susceptibles a un problema serio e irreversible que te puede conducir a la muerte como consecuencia del calor. O sea, se puede afirmar que el calor mata. ¿Sí? Estamos hablando de que en lo que va de año, bueno, los primeros 6 meses de este año han muerto en España por causas relacionadas con el calor más de 1.900 personas. Y el año pasado, en ese mismo periodo, la cifra era 4 veces menor. ¿Le podemos dar credibilidad 100% a esos datos? Bueno, no podemos dar credibilidad 100% a esos datos. Son estimaciones porque es una información en cuanto a la causa del fallecimiento. Es una estimación. Lo que pasa es que sí son bastante congruentes, se ha afinado bastante. Me explico. Cuando uno fallece en España, desde los años 70, cuando uno fallece, hace falta un certificado de defunción para ser enterrado, ¿no? Y los registros civiles se encargan de recoger esos certificados de defunción que el médico cumplimenta. Ahí hay una doble información. Por un lado, la información demográfica, es fecha de nacimiento, es fecha de fallecimiento y lugar, que el lugar viene dado por el registro civil donde está. Esta información sí es real y sí es disponible en el 95% del territorio español día a día, porque están informatizados los registros civiles. Sí. O sea, que esos son fallecidos reales. Ahora, ¿de qué han fallecido? La información de qué ha fallecido la solemos tener en España con un desfase de 2 años. En estos momentos el Instituto Nacional de Estadística, que recoge toda esa información, tiene disponible en su web, y para cualquier persona que lo solicite, las causas de muerte hasta 2020 incluido. Pero bueno, se estima en cualquier caso sí que esos más de 1.900 personas han fallecido, eso seguro, y que se estima que puede ser por causas. Lo que es seguro es que han fallecido casi 11.000, más de lo esperado. Claro, o sea, el número de muertes esperadas reales son 11.000. Más de lo esperado. ¿De qué han fallecido esos 11.000 de forma inesperada que no contábamos con que fallecieran tanto? Bueno, pues ahí hay un efecto simultáneo de la COVID y del calor. En función del registro de temperaturas, el Carlos III ha hecho esa estimación. Por eso la estimación de un exceso de 4 veces más, del 25%, en cuanto al calor, es estimación. Pero la estimación de fallecidos reales por todas las causas de muerte, esa es real. Tenemos casi 11.000 fallecidos más de lo esperado. Que también es demasiado, doctor, y además porque se han producido muchas muertes de personas mayores en los últimos años. Efectivamente. O sea, no tocaba el fallecer tanto, porque ya arrastramos una concentración de fallecimientos. Ya mucha población, como consecuencia de la COVID, ha fallecido antes de tiempo. Luego,
en estos momentos, si no hubiésemos tenido la COVID hasta ahora, en vez de 11.000, pues podrían ser 20.000. Ya. ¿Por qué? Pues porque ya han fallecido. Gran parte ya ha fallecido. Claro. Pues, doctor, se llama el efecto cosecha. El efecto cosecha, es decir, que el problema es serio y grave. Con eso nos quedamos, doctor. El problema es serio y grave, y el efecto cosecha, que es un concepto que acaba de introducir usted. Muchas gracias por habernos atendido una vez más. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, vamos a ver un accidente de yate en las costas italianas. La Guardia Costera ha tenido que rescatar a 9 personas que iban en esta embarcación que estás viendo, de unos 40 metros de eslora, que navegaba por el sur de Italia, en aguas de Calabria, y había empezado a hacer aguas desde el pasado fin de semana. Finalmente terminó, lo están viendo, por hundirse ayer lunes. El plan era remolcar el yate hasta el puerto más cercano, pero no dio tiempo. El remolcador no llegó a tiempo, llegó demasiado tarde y nada se pudo hacer por evitar ese hundimiento que ahí están viendo. Otro suceso en Madrid también nos deja imágenes sorprendentes, las de un coche en el interior de un intercambiador de transportes. Ahí lo ven, el coche era robado y el conductor, de 36 años, no sufrió lesiones graves y, sobre todo, lo más importante, no causó otros heridos al meterse por ese intercambiador y pasar por esas escaleras. Ahí lo que están viendo es la laboriosa labor de los bomberos para retirar el vehículo. Unas imágenes espectaculares, la verdad. Y aparatoso incendio también el que se ha declarado en un centro comercial de restauración del municipio de Las Rozas, en Madrid. 7 dotaciones de los servicios de emergencia de esa comunidad se desplazaron hasta la zona y las instalaciones fueron evacuadas por precaución. Aunque las llamas comenzaron en un restaurante, los bomberos han dicho que se ha visto afectado otro de los negocios. La policía confirma que no se han producido al menos heridos. Bueno, esta misma región, la de Madrid, ha fallecido un ciclista de 58 años atropellado en San Fernando. Estas son esas imágenes. Al parecer, el atropello fue de manera involuntaria y los ocupantes del vehículo tuvieron que ser atendidos por una crisis de ansiedad. Este año han muerto ya 32 ciclistas en las carreteras españolas. Y si lo comparamos con el año 2019, el último sin COVID, es un 28% más a estas alturas de ese año. En aquel año 2019 hubo 25 fallecidos entre enero y agosto. No hubo datos como están viendo del año 2020, el año de la pandemia. El siguiente, el 2021, con restricciones todavía, hubo en España unos 16 personas fallecidas, y en este año en curso esta cifra, como ven, está alcanzando las 32 personas fallecidas, los 32 ciclistas fallecidos en carretera. Desde la Federación Catalana de Ciclismo quieren más contundencia y más rapidez en los juicios. De que los accidentes que hemos tenido últimamente, los últimos 3-4 años, casi todos, que yo recuerde, están tipificados por un tipo de conductor que tenemos el perfil perfecto. Suelen ser gente con drogas, gente bebidos o gente con ambas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Se presentan al juez cuando la policía los detiene y suelen salir con libertad, con cargos. Bueno, el presidente Pedro Sánchez ya ha recuperado su actividad y hoy viaja a Colombia para dar comienzo a esa gira latinoamericana. Pero no solo aquel país, también va a estar en Ecuador y también va a estar en Honduras. Así intenta fortalecer el papel de España como punto clave en las relaciones de Europa con el continente latinoamericano. A esta gira también asistirá la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Y a América vamos precisamente porque en Argentina 2 fiscales piden 12 años de cárcel para la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández. Está acusada de conceder obras públicas de forma irregular a un mismo empresario durante su mandato. La decisión de la Fiscalía divide al país. Muchos piden que cumpla con la justicia y otros, como el propio gobierno, hablan de persecución judicial. Argentina vuelve a salir a la calle, esta vez no por los salarios, tampoco por la subida de precios. Esta vez lo hacen por ella, la vicepresidenta Cristina Fernández, acusada de corrupción y que desde su ventana podía ver y oír cómo los argentinos celebran la primera vez que una presidenta es condenada por un delito totalmente probado de corrupción. Y más allá de manifestarse, esta petición de la Fiscalía nos dio una esperanza de que tenemos justicia en la Argentina todavía y que esto recién comienza. Los argentinos lo único que queremos
es que en la segunda parte den explicaciones, se defiendan en vez de atacar a los jueces y decirle y desmerecerlos. Y es que es el propio gobierno quien apoya a las mandatarias y habla de una persecución judicial. Esto al mismo tiempo que el pueblo pide que se haga justicia. Bueno, y a pesar de que aún estamos en agosto y en medio de las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania, lo que está ocurriendo, y bueno, los precios de la luz, hay algunos que ya piensan en la Navidad, sino que se lo digan a Nicolás Maduro, que aún con una inflación del 48%, asegura que la economía venezolana está creciendo tanto que podría adelantar las fiestas de Navidad a octubre. Jaime mira con desazón el precio de los alimentos. En marzo su pensión equivalía a $30. 5 meses después, por la devaluación, recibe $18 mensuales. Así se enfrenta a una canasta de alimentos que, según el Observatorio de Finanzas, se ubica en $392 por mes. Los reales no alcanza, la pensión no alcanza, con que todo va para arriba, todo va para arriba, todo va para arriba. El Banco Central de Venezuela actualizó las cifras de inflación. Acumuló 48% en los primeros 7 meses del año. En medio de este panorama, Nicolás Maduro celebró con un anuncio los pronósticos de recuperación económica que varían entre 5 a 20%. Este año, que es de año de crecimiento económico récord, nosotros vamos a adelantar las Navidades. Y entonces vamos a arrancar la pachanga y la rumba navideña desde el 1 de octubre. Anuncio que muchos venezolanos consideran que está alejado de la realidad que viven. Dice que está mejorando, pero cuando yo voy al supermercado lo veo igualito. Creo que está peor. La asesora humanitaria de Cáritas, Susana Rafali, advierte que si continúa subiendo el precio de los alimentos, va a seguir aumentando la migración venezolana. En Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Bueno, nosotros mientras seguimos mirando a otros mundos con el telescopio James Webb, que permite ver el espacio con una nitidez desconocida hasta el momento. La NASA ha publicado estas fotos que van a ver enseguida de una cámara especializada para captar con más detalle el universo. En esta ocasión nos enseñan el planeta Júpiter. Lo que vemos es una composición de varias fotografías de ese planeta. También se han publicado fotografías en las que vemos diferentes nebulosas, como tienen ahora mismo en imagen. Y hoy, para terminar, nos vamos hasta Alemania, en la ciudad de Stuttgart concretamente, porque allí ha tenido lugar la edición número 18 del Festival Internacional de Fuegos Artificiales, que se ha celebrado durante 3 noches. Los ganadores este año han sido los italianos, que hicieron un espectáculo en el que hubo fuegos, pero también usaron láser. Con estas imágenes lo dejamos. Hasta mañana.